Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al segundo día del cuarto foro de estudios humanísticos. Mi nombre es Claudia Camacho y es un gusto acompañarles hoy. El día de hoy tendremos el panel titulado Acciones en Comunidad para la Defensa del Territorio, en el que abordaremos cómo en la lucha por el territorio los recursos naturales son una pieza fundamental. También nos acompaña Pedro Uc, quien es maya, profesor y creador de narrativas de vivencias mayas, así como de poemas en su lengua materna, publicados en algunas revistas, periódicos, antologías y en su sitio virtual. Es también galardonado en varias ocasiones por sus propuestas en poesía y narrativa maya. Como integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mu'uch Ximbal, camina como hijo menor las veredas de las comunidades mayas que protegen su territorio del despojo desarrollista en la península de Yucatán. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, y es un honor estar en este espacio. Sí, hace más o menos entre 10 y 15 años, una avalancha de empresas y proyectos desarrollistas llegaron a la península de Yucatán para llevar a cabo algunas actividades que luego pues conocimos con el nombre de megaproyectos, y que todos tenían en común la ocupación de grandes extensiones de tierra para implementar justamente estos proyectos. Y bueno, cada uno de ellos ocupaba en determinadas áreas entre 1,000, 2,000, 3,000 hectáreas de tierra, que pues es tierra de muchas veces de propiedad colectiva de los campesinos, de los ejidatarios que somos nativos de la península de Yucatán. Y estos proyectos desarrollistas tenían que ver con el monocultivo de soya transgénica, tiene que ver con las granjas porcícolas, tiene que ver con la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos, tiene que ver con esto que se llama turismo verde, que en realidad es un turismo de alto impacto, impulsada por estas empresas desarrollistas de hoteles o llamadas inmobiliarias, hoteles y restaurantes en sitios privilegiados en la zona. Y finalmente un proyecto integrador que pues les parece como muy importante, es un tren mal llamado Maya, que nosotros escribimos con doble L porque nos parece que así tiene que ser. Entonces, estos proyectos pues vienen ocupando una gran cantidad de tierra que se traduce en una especie de despojo a nuestro territorio, en el que pone en riesgo nuestra vida, nuestra cultura como pueblo maya, y es tal vez el punto de quiebre en donde arrancamos con mayor fuerza también, debido a la agresividad de estos proyectos, pues una especie de defensa más planeada, más pensada, más ubicada y con perspectivas que tienen que ver con la conservación de nuestra cultura como pueblo originario. Esto es así como de entrada el tema donde nosotros nos ubicamos. Respecto a los gobiernos estatales, en realidad me parece que los gobiernos estatales hacen poco o nada, porque muchos de estos proyectos tienen que ver con las decisiones que se toman a nivel nacional. Muchos de estos gobiernos estatales, pues en realidad no son ellos quienes manejan directamente el proyecto. Pensemos, por ejemplo, en el Tren Maya. El famoso Tren Maya, pues es un proyecto del gobierno federal. Entonces, poco o nada puede hacer el gobierno estatal, pero además como los gobiernos estatales pues les gusta quedar bien, porque saben que luego tienen preparado una embajada en Canadá o en España, pues bueno, se tienen que portar bien con quien está al mando, ¿no? Entonces, estos megaproyectos tienen que ver más con las decisiones que se toman a nivel federal, pero también comparten la misma ideología. En el caso de Yucatán, pues es un gobierno panista, y sabemos que este tipo de gobiernos pues privilegian este tipo de proyectos que
que son neoliberales. Y si es un gobierno que se llama de izquierda que está haciendo esto, pues imagínate qué no haría el que declaradamente se llama de derecha. Entonces, esta situación no lo pueden resolver a nivel local, a nivel estatal. Tiene que resolverse desde más arriba, ¿no? Donde se diseña. Pero creo que la clave no está en lo que tienen que hacer los gobiernos estatales, ni siquiera el gobierno federal. Tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer, porque hay dos visiones que quiero dejar como muy claro, en el sentido de que la visión occidental, llámese de izquierda o de derecha, esa visión occidental plantea que esto que hay en nuestro entorno, pues son recursos que sirven para hacer dinero. Nosotros no pensamos en eso. Nosotros nos espantamos como mayas cuando nos dicen que hasta los humanos son recursos y las empresas tienen una oficina que tiene recursos humanos. Nosotros no nos vemos como recursos, no nos vemos como mercancía. Nosotros vemos la naturaleza como parte de una vida que se conecta y se interconecta con todo. Entonces, lastimar el medio ambiente, los árboles, los animales y todo lo que esto implica, esto es realmente un atentado contra la naturaleza, y lo vemos mal en el sentido de que repercute en la vida de las personas, de los pueblos en este caso, y pues bueno, esto nos tiene muy preocupados. En ese sentido, me parece que tiene mayor importancia la organización de los pueblos para defender esta tierra y hacer notar esta visión que tenemos, porque no se trata de hacer recursos, pero además, como decía Itzia, me parece acertadamente, si hay esta derrama económica que tanto han cacareado, hacia dónde va, hacia qué bolsillos van, es un desarrollo de quién y para quién, y de qué manera está diseñado. Si a nosotros nunca nos han tomado en cuenta más que para que nos arrebaten la tierra que tenemos, y es la única participación que se ve en nosotros, el que nos quiten la tierra, no hay otra. A 2 años, un poco más, que se empezó a construir el tren, no hay ninguna sola comunidad que haya recibido los beneficios que se le ha prometido, que tiene que ver con agua, que tiene que ver con corriente, con educación, con salud. La salud estaba mal en los sexenios pasados y ahora está peor. La inseguridad, el tejido social, las desapariciones, la prostitución, el secuestro de niños, el de tirar cuerpos descabezados en las calles, eso no lo veíamos hace mucho tiempo. Ahora en este gobierno, pues se ha puesto como de moda y quieren ver que esto sea normal con todo este desarrollo que nos llega. Entonces esto es muy preocupante para nosotros, en el sentido de que los gobiernos estatales, me parece que lo que han hecho es callar, porque también les conviene, me parece, ese modo, les conviene estar así, porque además el pragmatismo de cada uno responde a los intereses particulares, y no es cierto que estén viendo por los intereses del pueblo. Es importante que se pueda establecer un diálogo real, honesto, pero esto es así como pedirle manzanas a una planta de espinas, porque aquí el problema tiene que ver con la voluntad política y el proyecto de gobierno que tienen. No es que no se sepa, creo, cómo solucionarlo. Nosotros pensamos que sí se sabe cómo solucionar. El problema es que no lo quieren hacer, porque sabemos bien, y todo mundo medianamente informado sabe que el gobierno por sí solo no puede hacer las cosas, necesita de la sociedad. La sociedad no puede solito, también en el caso nuestro como comunidades, tampoco podemos solucionar los problemas solitos. Tiene que haber entonces una relación de respeto, de sociabilidad y de acuerdos reales entre gobierno y gobernados para que esto pueda suceder. Por ejemplo, un caso concreto, el tema de las consultas.
el tema de las consultas en realidad no fueron consultas. Y lo peor es que estamos viendo un cinismo de este gobierno como pocas veces lo hemos visto en la historia. Las reuniones que se hicieron, que se llamaron o que llamaron por el gobierno como consultas en torno al Tren Maya, fueron reuniones manipuladas de a 2 o 3 horas, cuando en el caso del trabajo que se debe de hacer según el convenio 169 de la OIT, es que tiene que ser de acuerdo a la cultura de la gente. Si revisamos lo que se dice en torno a la consulta, que debe ser previa, informada, libre, culturalmente adecuada y de buena fe, yo creo que ninguna de estas características se ha cumplido al respecto. Entonces, lo que hay y lo que se ha implementado es un tipo de gandallismo en contra de los pueblos. Entonces, si hay una mala intencionalidad, pues es casi imposible resolver un problema, porque de lo que se trata es ver quién vence, no cómo nos ponemos de acuerdo para hacerlo lo mejor para todos, sino cómo puedo pisar al otro para que yo pueda subsistir, ¿no? Entonces el gobierno pues tiene todas las herramientas para hacerlo, y tiene la herramienta política, tiene la herramienta económica, tiene la herramienta estratégica, y bueno, pues lo que antes, por ejemplo, era espionaje, hoy le llaman inteligencia. Por ejemplo, lo que antes era corrupción, hoy son colaboraciones. Entonces, frente a una situación de esta naturaleza, pues se pone difícil. A nosotros, ¿qué nos han dicho? Que somos el cártel de los ampareros. El gobierno nos dio eso porque pusimos amparos contra el Tren Maya. Entonces, frente a estas descalificaciones, la cosa está bastante complicado, y yo no sé si esto se pueda resolver bien. Lo que nosotros vemos es la continuación de la conquista y la colonia que sufrimos desde hace 530 años. Eso es lo que nosotros creemos, y aunque esto parezca así como, no sé, algunos dicen romántico, pero la verdad es que somos nosotros los que lo soportamos. Y quienes desconocen lo que vivimos, de repente hablan porque tienen un corazón pues pintadito allá de color guinda. Esto es una lástima, porque no se privilegia la vida, sino los intereses particulares. En el caso nuestro, desde la experiencia en la que estamos, obviamente, pues no puede haber mundo, no puede haber comunidad, no puede haber familia sin mujeres. Y creo que el trabajo que nosotros hacemos en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mochimbal no podría ser sin el trabajo que hacen las mujeres adentro, pero la visión nuestra es más así como comunitaria. Es costumbre en los pueblos hacer las fiestas como familia, como comunidad, las celebraciones como familia, como comunidad, la lucha también, pues igual como comunidad, y es claro que la actividad o los trabajos que hacen nuestras compañeras son fundamentales para la defensa del territorio. Si no reconocemos eso, pues estamos perdidos de entrada. Tampoco podemos tener la autoridad moral de luchar por el territorio, porque cuando hablamos de territorio estamos hablando no solo de un pedazo de tierra, estamos hablando de todo lo que existe, incluyendo las relaciones sociales, familiares, humanas, comunitarias, y todo eso es parte del territorio. Entonces, nosotros pues estamos en este proceso de forma comunitaria, en donde como asamblea acordamos las acciones que tenemos que hacer, y en esta asamblea donde estamos, pues todos somos voluntarios. Aquí a nadie se le paga, porque somos las comunidades directamente afectadas. No somos una asociación civil, no somos acompañantes de las comunidades, somos comunidades directamente afectadas, y cada quien desde los acuerdos que tomamos como asamblea decide qué es lo que quiere hacer y cómo lo puede hacer, y todos, todas, incluyendo los niños,
pues estamos participando en esta preocupación tan importante que es la pérdida de nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, pues nuestro trabajo es comunitario. Las cartografías que se tienen que hacer, igual me parece que no se pueden hacer de una forma vertical. ¿Quién tiene que hacer la cartografía? Si la va a hacer uno, en este caso, si la hace el gobierno, y justamente parte de nuestra queja ha sido, por ejemplo, el reordenamiento territorial que se está haciendo de la península sin considerar a los habitantes de la península. Entonces, si no se hacen estos trabajos de una manera conjunta y sin el respeto a quienes vivimos en el área, como lo dice el artículo 2 de la Constitución, en donde estamos en un país pluricultural, si no se respeta eso, entonces tiene que haber afectaciones de quienes vivimos en esta zona. Entonces yo creo que el trabajo entre comunidades, entre gobernados y gobierno va a ser fundamental si se hace con respeto, pero si no se hace de esa manera horizontal y siguen tomando las decisiones desde arriba, pues esto habrá víctimas y victimarios. Eso es justamente lo que estamos padeciendo aquí en la península. La comunidad mira el territorio como el espacio donde crea y recrea la vida. En ese sentido, cuando hablamos de territorio, no estamos pensando en un centro de población o en un asentamiento urbano. Estamos pensando en todo ese espacio en donde crecemos, donde caminamos, en donde trabajamos, en donde hacemos la vida. Y eso incluye las piedras, los pájaros, los cenotes, el agua, el cielo, nuestros ritos, nuestras creencias, todo eso es territorio. Entonces, por eso nosotros como pueblos mayas decimos, sin territorio no nos vemos como cultura. Y aquí es donde está justamente la amenaza del mal llamado Tren Maya, cuando se plantean hacer un corredor industrial desde Cancún hasta el istmo de Tehuantepec para convertir a todos estos habitantes de esta zona en proletarios, en obreros, en trabajadores de fábricas, y también para contener a los migrantes que vienen de Centroamérica para que no lleguen a Estados Unidos y puedan quedarse a trabajar aquí como un muro fronterizo sin tabiques, pero lleno de textileras y otras empresas que tienen allá trabajo para esta gente, pues mal pagada. Pero nosotros vemos de otra manera el mundo. Es decir, nosotros pensamos que si logramos producir nuestra comida, que es como lo que hacemos en la milpa, podemos conservar nuestra autonomía, porque tenemos comida. Y eso es justamente lo que pasa, por ejemplo, aquí en la península de Yucatán, en donde el campesino va a su trabajo y trabaja las horas que quiera, o descansa las horas que quiera, o hace el trabajo que quiera, y no tiene ninguna presión. Si bien es cierto que no tiene los bolsillos llenos de dinero, pero tiene la comida asegurada. Pero además no paga renta. Aquí todos tenemos casas propias, no pagamos renta. Lo único que pagamos es luz y agua de repente, pero tenemos cierta autonomía con esta situación, y eso es justamente el sentido que tiene nuestro territorio. Si no fuera así, pues no nos veríamos como cultura maya. ¿Quién sabe qué pasaría con nosotros? Y eso es el temor justamente que tenemos. Si por exitosas podemos llamar la capacidad que hemos tenido, aunque no como quisiéramos, de organizarnos, el hecho de organizarnos, pues lo consideramos un éxito. El hecho de que estemos denunciando, pues también lo consideramos un éxito. Pero también en la vía jurídica hemos ganado amparos. En los gobiernos pasados ganamos varios amparos, y amparos bien grandes y bien importantes. Pero aquí este gobierno le buscó la vuelta para nulificarnos. ¿Qué fue lo que hizo? Hacer un decreto donde las obras de infraestructura los convierte en obras de seguridad nacional,
para que los amparos no funcionen. Entonces no han funcionado ningún amparo porque resulta que ahora son de seguridad nacional. Entonces ni rinde cuenta sobre el gasto que hace, ni los amparos proceden. Entonces ahí sí nos cortaron, digamos, el derecho que tenemos de ampararnos frente a una agresión como esta. Pero también tenemos una especie de agenda mediática, y eso también ha funcionado, y si se quiere pensar que es un éxito, pues la verdad es que sí, porque hemos logrado dar a conocer mucho de lo que nosotros hacemos en diferentes espacios, en universidades, en organizaciones, en otras comunidades. Todo este tipo de cosas comienza a saberse, y la versión oficial, que sí es demasiado fuerte, sí es demasiado aplastante. No obstante, nosotros hemos logrado que en otros países y a nivel nacional se conozca esta devastación que se está haciendo de la península de Yucatán. Entonces, el hecho de organizarnos y de mantener este espíritu de lucha que tenemos, pues si se quiere, lo podemos considerar como un éxito. Estamos aquí resistiendo y hasta ahora defendiendo este territorio. Las políticas públicas igual tienen que hacerse preguntándole a la gente qué cosas necesita la gente en la comunidad. Porque muchas veces las políticas públicas están diseñadas con otro sentido. Y lo voy a decir con el sentido electorero. Los programas van a resolver problemas de elecciones. Ya vimos cómo las corcholatas las abren por cartones, por planchas, ¿no? Y todos los días nos están metiendo temas electorales en la cabeza. Es más, estos programas de políticas públicas son hasta de contrainsurgencia, porque están destinadas a aplastarnos, a aplastar este sentido de esperanza que tenemos como pueblo y como comunidad. Entonces yo creo que es importante, pero uno puede ver, inclusive no siendo de la región, cómo está el tema de la educación. Solo por dar un ejemplo, ¿cómo es posible que el tema del dogmatismo político pueda permear tanto en el país? Si fuéramos un país educado, si fuéramos un país medianamente informados, ¿cómo el dogmatismo político puede hoy hacer esto que hace, ¿no? Y bueno, pero además lo digo no solo por los que no sabemos a veces leer y escribir o hablar español, lo digo también por gente que está en la universidad, y me imagino que ustedes lo saben bien, cómo está la situación allá. De repente los iluminados como que se les apaga la luz y comienzan a adorar allá a las figuras totémicas, y eso es lamentable. Yo lo que creo es que el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda y el tema del derecho colectivo, que nos vean como sujetos de derecho, como pueblos indígenas, es en parte lo que no solo se necesita, urge en los pueblos. Pero vemos que el proyecto nacional es un proyecto electorero y es un proyecto militarista que intimida y que pone la señal de que quien se atreva a hablar va a ser acallado. Y eso es muy preocupante. Lo que estamos haciendo es, primero, ubicar toda la información que existe en torno al tema y seleccionar esa información y luego hacer una traducción a la lengua maya y llevarlo a las comunidades para que las comunidades puedan tener la otra información, la otra historia. Y a partir de esa información, generar la reflexión de cada una de ellas y tomar decisiones. Entonces, esas decisiones que toman, si las quieren convertir en un proceso jurídico, las hacen. Si quieren discutirlo con otra comunidad al respecto, o de qué manera van a enfrentar en forma directa los atropellos o los impactos que esta obra va a generar en sus comunidades. Y pues bueno, lo que nosotros hacemos es darle la información a la gente para que pueda saber qué cosas puede hacer. También hacemos publicaciones en algunos medios, tenemos algunos amigos que son líderes de opinión
y ponemos el tema en la mesa nacional a través de periódicos y también de revistas. Asimismo, sacamos un podcast que le llamamos La No Radio Muchimbal todos los lunes a las 7 de la noche, en donde tanto en maya como en español damos la información sobre estos temas y finalmente nos vamos organizando con gente que consideramos aliados, que son organizaciones civiles, colectivos, estudiosos, estudiantes de diferentes universidades que hacen sus tesis, nos piden, nos preguntan, se acercan y el trabajo que hacen nos sirve luego para manejar la información y circular la información con la gente. Finalmente, pues si quieren convertir en amparos o en una medida jurídica la situación, pues la hacemos. Entonces, eso es en lo general un poco lo que hacemos en defensa del territorio. Yo creo que todos podemos hacer algo y si eso pasara sería maravilloso. Es muy importante circular la información, sería muy bueno difundir esto. Va a ser muy importante porque mucha gente no sabe realmente qué está pasando. Se ha quedado con esta versión oficial de que el tren mal llamado Maya va a generar unos beneficios enormes para las comunidades, que los va a sacar de la marginación, los va a sacar de la pobreza y nos va a catapultar hasta el primer mundo y bueno, ya sabemos que pues esta propaganda es la que ha permeado en la mayoría de la gente, pero si nosotros logramos circular esta otra información, ayudaría mucho para que la gente por lo menos tuviera dos visiones y que bueno, le permita averiguar un poco más para saber pues cómo normar un criterio que sea mucho más cercano a la realidad. Desde la visión occidental, muchas veces la gente cree que quienes tenemos una casa de maderas y de palmas, cree que vivimos en la pobreza. En realidad, en la península de Yucatán, por el calor que hace, nos queda mejor una casa con techo de guanos y no una de lámina que calienta demasiado el ambiente. Entonces, no es necesariamente un símbolo de pobreza tener una casa de maderas y de guano. Al revés, es lo que se adapta al clima y donde nos sentimos mejor. Por ejemplo, no dormimos en camas, dormimos en hamacas. Todos los mayas de la península de Yucatán dormimos en hamaca y no por eso somos menos desarrollados que los que duermen en cama. Entonces, es importante que se pueda entender esto para que seamos los que vivimos cierta situación, podamos decir cómo se tiene que hacer este desarrollo. Y en realidad, en el tema turístico, por ejemplo, nosotros no estamos cerrados para decir no queremos el turismo, sino el cómo se tiene que hacer para que esto sea un beneficio para todos y no sea para las empresas. El problema es que siempre se ha beneficiado a los grandes inversores a costa de los que estamos aquí abajo. Y eso es justamente lo que denunciamos. No es que no querramos eso y que nos acusen de esencialismo o de fijismo, como muchos creen, sino es la cuestión de cómo no violentar los derechos y que los beneficios sean para todos, una cosa tan fundamental que es lo que estamos señalando. Eso es así como a grandes rasgos. Conociendo un poco el tema electoral, esto no resuelve nada. No es porque sea malo que hayan representantes, sino de hecho en la ley electoral se plantea una cuota para pueblos indígenas de representación en el Congreso. Pero ¿qué ha pasado? La trampa de siempre, la corrupción de siempre, aquí en la península de Yucatán, por ejemplo, muchos de los que hoy son diputados por la cuota indígena no son indígenas. Se les antojó ser indígenas en el momento de buscar candidatos y los pusieron y ahí están. Es cosa de revisarlo y ver quiénes están como representantes de indígenas que ni siquiera son indígenas. Eso es uno. Lo otro es que cuando se va una o dos personas a ser diputados
esas dos personas o tres personas que están dentro de una cámara, suponiendo sin conceder que ellos luchen por esta visión, los van a ahogar por una mayoría que el coordinador de la bancada les dijo por qué tienen que votar. Hemos visto cómo se cocinan las cosas allá en el Congreso. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que también si les dan su cuota de moche, pues se junta y vota también con esos, porque pues está viendo su interés personal también. Y lo vemos clarito. Entonces, cuando uno entra en ese sistema del control del poder, lo más probable es que el sistema te consuma, te coma. Nosotros lo que planteamos es que el poder no se debe controlar solamente desde allá. El poder lo tenemos que ejercer también en las comunidades. Quien esté en el gobierno tiene la responsabilidad legal y moral de cumplir con respetar lo que está establecido en las leyes, o el derecho que tenemos como comunidades de exigir la forma de vida que nosotros queremos. Y para eso están pues también los derechos internacionales. Entonces pasa como el goleador del fútbol, que es un buen goleador, pero se puso la camiseta del equipo que lo compró, y lo pusieron bajo la dirección de un técnico, y el técnico decide si juega o no juega, el técnico decide si lo pone en esta posición o lo pone en otra, y así pasa con los diputados. El director de la bancada es el que determina qué posición juega cada uno de ellos. Entonces el sistema te come. Lo que nosotros decimos es que la comunidad tiene un poder, y ese poder lo tenemos que ejercer, y no podemos permitir que controlen todo el poder desde arriba, porque entonces estaríamos en una dictadura como esta que se acerca demasiado, ¿no? Hoy, ¿de qué sirve el poder judicial que no reconoce ninguno de nuestros amparos? ¿De qué sirve un poder legislativo que cuando le mandan una iniciativa por el presidente se da el lujo de decir no le van a cambiar ni una coma ni un punto, y así lo avalan, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Dónde están allá los representantes indígenas? Entonces, nosotros vemos que es importante que las comunidades aprendan a ejercer el poder y exijan que se les respete de acuerdo a los derechos que tenemos reconocidos y los derechos que aún no nos reconocen, porque este gobierno tiene pendiente una promesa de campaña. Dijo que el artículo 2 de la Constitución, que fue traicionada en el gobierno de Zedillo, en donde se había reconocido en los acuerdos de San Andrés que fuéramos sujetos de derecho, y luego nos convirtieron en entidades de interés público. Este gobierno dijo que se iba a componer, pues no, ni se ha compuesto y ha empeorado la situación. Entonces, no nos genera mucha esperanza el que una persona indígena o de piel morena o hablando una lengua originaria sea un diputado. La verdad es que a mí y a mi comunidad no le genera ninguna esperanza eso. Nosotros como comunidad tenemos que aprender a ejercer el derecho, y tenemos ejemplos como Cherán y las comunidades zapatistas, y muchas en Oaxaca y en Guerrero también. Creo que es una cosa que tenemos que aprender a mirar. Yo creo que sí sería importante fundamentalmente dos cosas. Uno, que la gente se vaya informando de los diferentes tipos de medios que hay, de toda la información que existe, y no casarse únicamente con una, que uno pueda buscar diferentes fuentes, y de preferencia me parece que es bueno escuchar a quienes están directamente afectados. Y bueno, una cosa que me parece pues relevante que ustedes están haciendo hoy es justamente esto, hablar con la gente y darle pues el espacio a gente que está directamente afectada, y eso es importante porque nos permite saber qué piensan las personas que están viviendo esta situación. Lo otro sería bueno que se organicen como estudiantes, se organicen como vecinos, se organicen como comunidades, como barrios, para que puedan tomar acciones colectivas. Eso va a ayudar muchísimo. Luego, sobre el tema de la educación, sí, solamente que no
una educación en abstracto, sino hay que preguntarnos de qué educación hablamos. Como dice Raymond sobre Carver, sobre el tema del amor. Cuando hablamos del amor, en realidad, ¿de qué hablamos, no? Así es esto. Cuando hablamos de educación, ¿de qué realmente estamos hablando? Porque hemos visto que ciertas educaciones son domesticaciones o son adoctrinamientos. Entonces, queremos ver también, pues, de qué educación hablamos para saber si esto nos va a ayudar o va a empeorar la situación, ¿no? Yo creo que sí es importante que haya una educación, pues, no esta educación que nos quita la identidad, que quiere homogeneizarnos, que quiere aplastarnos, sino creo que tiene que ser una educación en el marco de nuestra pluriculturalidad como país y respetando los derechos de cada quien. Entonces yo creo que sí, en ese sentido va estas reflexiones. Muchísimas gracias, Pedro. Este espacio fue sumamente enriquecedor, que contuvo sus experiencias y sus saberes sobre todos estos temas. De verdad, muchas gracias por participar hoy con nosotras y con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por acompañarnos al panel Acciones en Comunidad para la Defensa del Territorio. Este y otros temas son los que se abordan en los programas de doctorado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey.